chicos, en este video vamos a ver el problema número 5 de la serie 3. El problema dice, un gas ideal de Cp igual a 7 medios de R y Cb igual a 5 medios de R experimenta un ciclo mecánicamente reversible formado por las siguientes etapas. Primero tenemos una compresión adiabática desde P1, B1, T1 hasta P2, B2, T2. Luego sigue una expansión isobárica que va desde P2, B2, T2 hasta P3 igual a P2, B3, T3. Luego sigue una expansión adiabática que va desde P3, B3, T3 hasta P4, B4, T4. Y por último tenemos un proceso a volumen constante que va desde P4, B4, T4 hasta P1, B1 igual a B4 porque es a volumen constante y T1. Entonces, lo que dice es dibuje, lo primero que nos pide es dibuje este ciclo en un diagrama PV y determine después su eficiencia térmica si T1 igual a 200 grados centígrados, T2 igual a 500 grados centígrados y T3 igual a 1700 grados centígrados y T4 igual a 700 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar este ciclo en un diagrama PV y vamos a ir viendo un par de cosas que están interesantes, ¿no? De ver. Obviamente ustedes esto lo pueden hacer en un papel con un lápiz y goma, ¿sí? Porque pide hacerlo, digamos, en forma esquemática. Fíjense, yo acá puse las 4 etapas y yo lo que decidí hacerlo en una hoja de cálculo y los gráficos, digamos, y el gráfico este que ustedes ven acá, el diagrama PV, todas las curvas que van a ver son curvas que yo las calculé, ¿sí? Porque también ustedes si quieren las pueden calcular. Y si les interesa podemos hacer un video mostrando cómo se hacen los cálculos. Entonces, fíjense, acá en este cuadro yo puse las 4 temperaturas que son, digamos, acá voy a corregir, no es 1483, ya les voy a explicar por qué está ese valor, sino que era 700, ¿no? 700 grados centígrados. Acá, fíjense que acá yo en esta hoja de cálculo tengo hecho los cálculos, ¿sí? Acá voy a modificar, si yo acá modifico la temperatura T4, ahora sí debiera ver aquí, fíjense que la isoterma que estaba en color verde, que antes estaba más cercana a la de amarillo, ahora está más cercana a la de naranja. Y es obvio porque, bueno, ya vamos a ver. Entonces lo primero que ustedes pueden hacer es decir, bueno, grafiquemos las 4 temperaturas, 200, 500, 1700 y 700, dibujemos las 4 isotermas en un diagrama presión-volumen, ¿sí? Que es el que yo tengo acá. Acá fíjense que la presión está en pascales, esto es porque yo lo elegí en pascales, no por nada particular, y el volumen en litros. Bueno, cuando uno grafica, lo que tiene que tener en cuenta es que la isoterma de menor temperatura va a estar más a la izquierda, ¿sí? Por decirlo así, y más abajo que el resto. Es decir, cuando yo aumento la temperatura, las isotermas se van corriendo más a la derecha, como se está viendo acá, que vamos de la celeste, naranja y verde, y más hacia arriba, ¿sí? Fíjense que la isoterma T3, que es la de 1700, es la que se encuentra más a la derecha y más arriba, ¿sí? Siguiendo esta dirección. Por otro lado, fíjense que a mí me dice P1, B1, P2, B2, es decir, no me da datos. Lo que quiere decir que yo puedo elegir arbitrariamente desde dónde hasta dónde voy a ir. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a ver desde el primer paso de este ciclo, que es una compresión adiabática desde P1, B1, T1 hasta B2, P2, T2. Bueno, T1 es esta y T2 es esta. Quiere decir que yo voy a tener que trazar una curva adiabática que ustedes, si lo hacen con lápiz, bueno, tendrá que ser algo esquemático, que va desde un punto que, como no me dice, yo lo voy a elegir, y fíjense que yo ya lo puse acá porque yo elegí el punto este que está aquí, ¿sí? Que corresponde con este valor que ven acá,
que es 50.000 pascales, ¿sí? Al elegir la presión, ¿sí? yo elijo la presión, ¿sí? Y al definir ya el valor de presión, puedo calcular el valor de P, ¿sí? Una vez que yo definí T y P, puedo calcular el valor de B usando la ecuación de gas ideal, ¿sí? Porque estamos hablando de gas ideal. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, fíjense, yo acá aprieto igual para abrir la fórmula en el Excel. Vamos a suponer que estamos hablando de un mol de compuesto, entonces voy a poner 1 por, o sea, N por R. R voy a tomar el valor de 8.314 que está en joules sobre mol sobre Kelvin. Eso es conveniente porque está en coherencia con los pascales. No es objeto de hacer el análisis de unidades, pero créanme que es así. Por la temperatura en kelvins, tiene que estar en Kelvin, ¿sí? Yo acá fíjense está en 200 grados y lo pasé a Kelvin sumándole los 273,15, y esto dividido los 50.000 pascales que están acá, que no se ven pero que están aquí viendo, ¿sí? Al hacer eso yo obtengo, fíjense, obtengo el valor en metros cúbicos, ¿sí? Esto estaría en metros cúbicos, pero yo, para evitar problemas con el gráfico, para que no me quede con decimales, lo que hago es multiplicar en esta fórmula por 1000, y al multiplicarlo por 1000 lo estoy pasando a litros, ¿sí? ¿Por qué? Porque un metro cúbico son 1000 litros, ¿sí? Entonces lo multipliqué por 1000 y me da los 78,68 litros, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Porque yo quiero ubicar mi punto de partida, que yo, si bien la isoterma ya está definida, pero el punto de presión y volumen es arbitrario porque no me da como dato, ¿sí? Ustedes, si lo hacen gráficamente, pueden elegir cualquiera de estos puntos. Entonces de aquí saldrá una diabática que, por lo que ustedes han visto en el teórico, definido, digamos, la temperatura 1 y la presión 1 o el volumen 1 y la temperatura 2, por estas relaciones que ven acá abajo, que yo las puse aquí, que están en el libro, ¿sí? Queda automáticamente definida la presión 2 y el volumen 2, ¿sí? La que más conveniente uso, o sea, es decir, yo podría determinar, si elegí estos puntos iniciales, dónde voy a cortar en la isoterma 2, dónde va a cortar mi adiabática en la isoterma 2, porque va a seguir esta trayectoria, ¿sí? Esta trayectoria. Bueno, yo lo que hice fue, o sea, lo que nosotros tenemos que saber es esto que ven acá, esta fórmula que ven acá, que es T1 por P1 elevado a la 1 menos 1,4 dividido 1,4, tiene que ser igual a T2 por P2 elevado a la 1 menos 1,4 sobre 1,4, siendo 1,4 el valor del coeficiente diabático, ¿sí? Entonces, sabiendo yo esto, despejo la presión 2, ¿sí? Despejo la presión 2 porque tengo T1, tengo P1 y tengo T2, ¿sí? Eso es lo que yo hice aquí, ¿sí? Y lo que está, digamos, calculado, ¿sí? Al despejar me da que la presión 2, a la cual va a cortar a la isoterma de 500 grados, es 278.867 pascales. Y el volumen lo calculamos copiando la fórmula aquí, pegándola aquí, digamos, con ecuaciones de gases ideales, ¿tá? Esto, saben por qué lo estoy haciendo, ya lo van a ver, ¿sí? Yo la diabática la tengo calculada, ¿sí? Y la vamos a graficar, ¿sí? La voy a agregar, digamos, acá, ¿sí? Vamos a agregarla, la tengo calculada en la otra hoja de cálculo. Vamos a poner adiabática 1,2. En el eje de las X va el volumen y en el eje de las Y va la presión, ¿sí? Fíjense, esta línea que le vamos a cambiar el color, la vamos a poner en color negro y un poquito más finita, es la adiabática 1,2. Es la que sale desde la que sale desde 1 y termina en 2, ¿sí? La que hace la compresión adiabática.
Ahí está. ¿Sí? Fíjense, bueno, esta diábatica sale de acá del punto que yo le di inicial y cortaría por aquí, que si ustedes ven a ojo son los 278.000 pascales y los 23 litros. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo las condiciones 2. El segundo paso de este ciclo es una expansión isobárica, o sea, presión constante, desde P2, B2T2, o sea, desde este punto, hasta P3, obviamente igual a P2, P3 y T3. O sea, es decir, acá una trayectoria isobárica sería una trayectoria horizontal. ¿Sí? Si ustedes lo hacen con el lápiz, simplemente desde aquí hacen una línea recta horizontal hasta que corte a esta isoterma, que es la de T3. ¿Sí? Yo también voy a decir, bueno, fíjense, acá en el estado 3, digo, la presión tiene que ser la misma que en el estado 2, o sea que simplemente copio este valor acá, y una vez que tengo este valor y ya tengo la temperatura, puedo calcular el volumen, ¿sí? El volumen que hay acá, que me da 58,83, usando la ecuación de estado de gases ideales. ¿Sí? Yo la voy a agregar, como hice con la adiabática 1,2, vamos a agregar la isobara 2,3. Bueno, ese es el punto donde corta, es el punto 3. Y ahora sí viene algo interesante, que descubrí justamente. Uno se puede dar cuenta conceptualmente, pero también se descubre cuando uno hace los cálculos. ¿Sí? Así como cuando teníamos en el paso 1 una compresión adiabática y definido los valores de temperatura y presión en 1 y la temperatura en 2 podía definir la presión en 2. Bueno, ahora teniendo la temperatura y la presión de 3 y la temperatura de la isoterma 4, que es esta, por ende se define cuál sería la presión en el punto 4. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Acá yo trazaría una diabática que en teoría corta a la isoterma T4 en algún punto. ¿Sí? Y esto está definido, ¿sí? Utilizando esta misma relación que usé para el caso inicial, la uso para la expansión adiabática. Cuando hago ese cálculo, me dice que a la isoterma T4 la debería cortar en 23.400, no la debería cortar, la corta 23.494 pascales, y si yo calculo el volumen, ¿sí? Porque queda automáticamente definido, me da 344 litros. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes se han dado cuenta qué es lo que ocurre acá? Fíjense, si la isoterma es 700 grados, el volumen no va a ser igual al volumen inicial, ¿sí? Como dice en el proceso que tiene que ser. Es decir, que para que el volumen inicial sea igual al volumen final, la isoterma 700 no va a poder ser, porque ya queda definido otro volumen. ¿Sí? Entonces esto es lo que yo me di cuenta, y de hecho cuando uno lo hace, fíjense, vamos a graficar esa adiabática. ¿Sí? Si yo calculo la diabática y la gráfico, nos vamos a dar cuenta gráficamente que nunca se puede cortar, que no corta, digamos, en el volumen igual a B1. Entonces, acá haciendo los cálculos uno se da cuenta de que estas temperaturas, ¿por qué no influye después para la segunda parte? Es decir, para sacar la eficiencia térmica. Y bueno, no influye porque, como ustedes han visto en el teórico, para calcular la eficiencia térmica para un gas ideal con CP y CD constantes, solamente, digamos, depende de las temperaturas, no depende de otra cosa, por lo tanto no importa, digamos, el volumen y la presión. Por eso sirve igualmente, se puede calcular la eficiencia térmica de esos procesos. Fíjense, acá la diabática sale de acá y esta diabática sigue bien lejos hasta obviamente los 340
44, recién corta en 344 litros. Y fíjense que en el punto 1 los 78,68 están acá. Ahora, la pregunta que yo me hice enseguida es, ¿existe una isoterma tal que haga que esta adiabática corte a esa isoterma justo en 78,68 litros? Sí existe. ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo la pude calcular haciendo que, fíjense acá en esta celda, lo que yo planteé, es decir, yo quiero una condición, una restricción planteé. Yo quiero que este volumen que está aquí, que ahora es 344 litros, sea igual, sea igual a este volumen, ¿sí? O sea, si yo hago la diferencia de esto menos esto, quisiera que sea 0 para que los volúmenes sean iguales. Entonces yo lo que voy a usar aquí en el Excel, que puedo usar, es el solver, ¿sí? Me voy a datos. Entiendo que Juan Manuel Milanesio va a hacer un video explicando cómo instalar el complemento del solver. Fíjense acá estoy aprieto solver, estoy en la opción del solver. El solver es una herramienta que tiene el Excel para poder justamente resolver ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué resuelve? Yo quiero que, fíjense, me dice acá celda objetivo, quiero que esta celda, digamos, puede encontrar máximos, mínimos de una función o valores de 0. ¿Sí? Yo quiero encontrar el valor de 0 de esa celda. ¿Moviendo qué celda? Y bueno, yo la tengo vinculada moviendo la celda, esta temperatura que está en 700, quiero ver si existe una temperatura tal que haga que esto sea 0. Cuando hago eso, le pongo resolver y fíjense que encuentra, me dice solver haya una solución, la celda se hizo 0 y encuentro que la temperatura de 1483 grados centígrados es la que haría que este ciclo se cumpla como dice en el problema, ¿sí? Con que el volumen final, el volumen 4, sea igual al volumen 1. Entonces fíjense, yo voy a tomar esta temperatura aquí y como yo tengo aquí hecho los cálculos, si yo cambio la temperatura, acá pongo el valor, que es 1483, si mal no recuerdo. Ahora fíjense que la isoterma aparece mucho más cerca de la isoterma de 1700 y fíjense que corta aquí aproximadamente, donde voy a poner el punto 4, que justamente coincide con el volumen inicial, ¿sí? Lo voy a agregar, voy a poner isocora 4.1 y fíjense, ahora sí el ciclo se cumple. Le vamos a cambiar el formato para que quede nuestro ciclo cerrado. Bueno, ahora vamos a ver la última parte, la segunda parte del problema 5 de la serie 3, que es determinar la eficiencia térmica si T1 igual a 200 grados centígrados, T2 igual a 500 grados centígrados, T3 igual a 1700 grados centígrados y T4 igual a 700 grados centígrados. Acá lo tenemos al ciclo de forma esquemática. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo se define la eficiencia térmica, ¿sí? La eficiencia térmica, acá está definida, es igual a menos el trabajo completo del ciclo dividido el calor proveniente de la fuente caliente, ¿sí? ¿Dónde está, digamos, o sea, el trabajo? ¿Cómo calculamos el trabajo neto, digamos, que se realiza en el proceso? Y bueno, es la suma de los trabajos que se realizan en las 4 etapas, ¿sí? Fíjense, de acá, de 1 a 2, vamos a tener una compresión, ¿sí? El trabajo es el área bajo esta curva, ¿sí? Es todo esto, ¿sí? Bueno, tendrá, si es de acá hacia allá, o sea, una compresión, el trabajo es realizado sobre el sistema positivo. Después tenés una expansión de 2 a 3, ¿sí? Acá tenés trabajo también, ¿sí? Porque es el área bajo esta curva. Y después
Después de 3 a 4 tenés una expansión adiabática, ¿sí? O sea que el sistema realiza trabajo. Y por último, en la etapa 4.1 no hay trabajo porque no hay ninguna variación de volumen, no hay un delta B, ¿sí? Entonces, si yo sumo el trabajo realizado acá, más el de acá, más el de acá, más el de acá que va a ser 0, me va a quedar el área encerrada en este ciclo, ¿sí? Ese es el trabajo neto, ¿sí? Que realiza justamente el ciclo. Y el calor, ¿dónde hay ingreso o egreso de calor en esta parte? Bueno, fíjense, en esta etapa es adiabática, por lo tanto acá Q es 0. En esta etapa 3-4 también es adiabática, por lo tanto QH es 0. Por lo tanto me queda ingreso de calor en la etapa 2-3, que es la fuente caliente, y aquí egreso de calor, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular el QH va a ser igual al Q23 y el trabajo, bueno, como bien dije, va a ser el trabajo calculado en las diferentes etapas. Sí, que es lo que yo muestro acá en las ecuaciones 1, 2 y 3, ¿sí? La eficiencia térmica, el trabajo, ¿sí? Que es menos la suma de todos estos trabajos, y el QH, que es igual al Q23. Vamos a ir por etapa. En la etapa 1-2, que es la compresión adiabática, ¿cómo calculamos el trabajo? Y bueno, tenemos un proceso adiabático de un gas ideal donde CB y CP son constantes e independientes de T. Hacemos un balance de energía, ¿sí? Sabiendo que el diferencial de U es CB por diferencial de T para un gas ideal, que es igual a diferencial de Q más diferencial de W, diferencial de Q es 0, me queda CB por diferencial de T igual a diferencial de W, y al integrar en ambos miembros obtengo que el trabajo es igual a CB por el delta T, ¿sí? Acá es lo que hice yo, ¿sí? Acá fíjense, en esta línea le puse todos los datos que tenemos, R, CP, CB, y las 4 temperaturas, todas sumándole 273 Kelvin para pasar las temperaturas a Kelvin, porque todos los cálculos tienen que ser así. Entonces el cálculo del trabajo en 1-2 es CB por T2 menos T1, y eso me da, como vemos acá, 6.235,5 joules por mol. Luego sigue la etapa de expansión isobárica. En la etapa de expansión isobárica, bueno, hacemos el cálculo del trabajo. ¿Qué va a ser igual el trabajo en una expansión? A menos P diferencial de B, ¿sí? Es un proceso reversible. Sabiendo que P es constante, y al integrar me queda que el trabajo es igual a menos P por la variación de volumen, ¿sí? Ahora yo no lo tengo como dato el volumen, pero sí tengo la temperatura, entonces puedo reemplazar a volumen 3 por RT sobre P, ¿sí? Despejando de la ecuación de gases ideales, y lo mismo con B2, ¿sí? Entonces me queda una ecuación donde tengo P, no la tengo, ¿sí? Tampoco tengo P, pero fíjense que al hacer este reemplazo de volumen me queda acá dividido P, y como es la misma presión en todo el proceso, P con P se va, entonces me queda en definitiva que el trabajo es igual a, acá sacamos factor común R, menos R por T3 menos T2, ¿sí? Esto no, esto está bien, ¿sí? O si uno quiere acá puede invertir, hacer T2 menos T3 y sacar el signo menos, ¿sí? Y acá también yo tengo que calcular el calor, porque en esta etapa, en la etapa 2-3, ya habíamos dicho que el Q23 es el equivalente al QH. Y bueno, ¿y cómo lo calculamos? Aplicando el balance de energía, sabiendo que diferencial de Q es igual a diferencial de U menos diferencial de W. El diferencial de W recién acabamos de hacer el análisis, volvemos a implementar menos P diferencial de B, que te va a quedar con el signo más, porque el estar acá por menos con menos hace más, y me queda en definitiva una expresión del diferencial de Q, que es CB por diferencial de T más P diferencial de B, igual a, en definitiva, fíjense, esto está bueno verlo, en definitiva es el diferencial de U más P diferencial de B, que es igual a diferencial de H, ¿sí? O sea, ustedes podrían hacer el cálculo calculando
CB diferencial de T más P diferencial de B, o directamente aplicando el diferencial de H, porque nosotros sabíamos que en un proceso donde la presión se mantiene constante, el calor se puede calcular calculando la variación de entalpía, o sea, CP diferencial de T. O sea que el calor, ustedes lo pueden calcular si integran acá o integran acá, les queda que Q es igual a CB por T3 menos T2 más R por T3 menos T2, o igual a CP por T3 menos T2. Fíjense que ustedes de esta relación pueden deducir que es igual a la variación de entalpía. ¿Por qué? Porque fíjense, acá lo que hice yo es, me queda en definitiva este término con T3 menos T2, este también T3 menos T2, entonces yo puedo sacar factor común y me queda CB más R, ¿sí? Multiplicado por T3 menos T2. CB más R es CP, ¿sí? Y esto es la variación de entalpía. O sea, de cualquier forma les tiene que dar lo mismo, ¿sí? Y es lo que yo hice acá, fíjense. W23, ¿sí? El trabajo realizado en esa etapa es menos R, T3 menos T2. Y acá fíjense que yo hice el cálculo de las dos formas. El Q23 que le puse A, ¿sí? Usando el método A, que sería usando este método, esta forma, esta ecuación, sería CB por T3 menos T2 más R por T3 menos T2. Y el Q23 con el método B es directamente usar el CP por T3 menos T2. Y fíjense que acá, cuando yo hago el cálculo, me dan exactamente el mismo resultado, tanto para el método A como para el B, ¿sí? Y este valor de arriba, W23, es el trabajo, ¿sí? Bueno, para la expansión adiabática es el mismo análisis que hicimos para la etapa 1-2. Me queda que el W es igual a CB por T4 menos T3. Cuando hago el cálculo me da este valor. Y luego tenemos la última etapa, la isocórica, ¿sí? Que es lo que, digamos que tenemos una etapa isocórica donde el trabajo va a ser 0. ¿Por qué? Y bueno, porque el volumen 4 es igual al volumen 1, ¿sí? Y el calor, vamos a ver cómo lo calculamos. Aquí estamos, dijimos que estamos en la etapa isocórica, entonces el trabajo va a ser 0, ¿sí? Porque el trabajo es menos P diferencial de B, y como hay un diferencial de B igual a 0, es 0. Y ¿cómo calculamos el calor? Y bueno, el calor va a ser diferencial, aplicamos el balance de energía, diferencial de U, que es igual a CB por diferencial de T, va a ser igual a diferencial de Q más diferencial de W, pero como diferencial de W0 me queda en definitiva que diferencial de U es igual a diferencial de Q. En definitiva, Q es igual a CB por T1 menos T4. Bueno, y acá lo que hice fue el cálculo y me da este valor, ¿sí? Bueno, calculamos el trabajo en todas las etapas y calculamos el calor en las etapas, digamos, más importantes, que es la 2-3. Entonces finalmente la eficiencia la podemos calcular como esto, ¿sí? O sea, menos el trabajo, la suma de todos los trabajos en todas las etapas sobre el QH, o directamente también se puede hacer la suma del trabajo, el valor absoluto, dividido el calor en valor absoluto. Y eso, cuando hacemos eso, o sea, es decir, el trabajo neto es W12, W123, W34, W41, y el QT que le puse yo acá es Q23A, puedo usar cualquiera de los dos, me da una eficiencia de 0,7, o sea, de un 70%. Bueno, esto es todo, espero que nos veamos en otro video para la reducción de algún problema.